Bien, mis hermanos, miren, hablar de crianza en este tiempo, bueno, es tirarse muchas cosas en contra. Nosotros sabemos cómo el enemigo ha venido trabajando a través de los años. Estamos hablando de cosas tan palpables desde los años 50 y pico, 40 y pico, 50, con un ortopsiquiatra llamado Lutero Woodward, se llamaba él, y él tuvo mucha influencia en aquel entonces, donde él decía que a los niños no se le podía corregir, que ellos había que dejarlo que liberaran toda esa tensión que ellos tenían. Esas rabietas eran parte de la liberación de esa tensión. Bueno, una generación estuvo impactada por las enseñanzas de este hombre, y después nosotros vemos en los años 60, 70 cómo nace una generación hippie y nace una revolución sexual, y comienzan muchísimas cosas a darse, y uno dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? Pero estamos hablando de que todo esto tiene un impacto en nuestras sociedades. Y hoy en día lo que está sucediendo es que incluso los gobiernos, que ya comenzó en países desarrollados hace mucho tiempo, a meterse personalmente en la crianza de los padres. Por ejemplo, en Estados Unidos hace muchos años se desautorizó a los padres para corregir a sus hijos, y nosotros vemos cómo la sociedad ha ido denigrando. O sea, aquí hoy en día se está discutiendo y debatiendo también un código donde quieren entrar a lo personal en cada hogar y quitarle al padre la autoridad. Decía uno, leía que decía uno de los, creo que era Elías Huesín Chávez, que es diputado, él dice que el código que ellos estaban estudiando es tan serio que si uno mira mal al muchacho, ya uno puede tener problemas legales en ese sentido. Entonces, hablar de crianza en este tiempo, estamos hablando de ir en contra de la corriente. En contra de la corriente porque hoy en día llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Sin embargo, la palabra de Dios establece que la crianza es responsabilidad de los padres, y establece un sinnúmero de situaciones que nosotros como padres tenemos que tener a la mano para poder entonces ejecutar el trabajo que se nos ha llamado a hacer y a realizar. Entonces, el creador nuestro, que es Dios, que conoce el cerebro y sabe cómo nos formamos, cómo operamos, o sea, cómo aprendemos, él prescribe algunas dinámicas de actuación que él hace incluso con nosotros en la palabra y que están prescritas, pero que la psicología moderna, la psiquiatría moderna dicen, y que tenemos que tener mucho cuidado de hombres, y nos alejamos de lo que realmente funciona, que es la palabra, de disciplinar incluso por castigo, aprender y corregir. Pero tenemos que tener cuidado porque lo que podemos llamar disciplinar o castigar, la sociedad le está llamando violencia, y le está llamando de muchas formas, con el fin de confundir, porque la sociedad no está a favor precisamente de que nosotros eduquemos y criemos como tenemos que hacerlo. Ese no es el punto. Entonces, otra cosa que dice la Biblia cuando habla de disciplinar es tutoría, es ser un tutor para ese niño, es darle una educación y entrenarlo para la vida. Y eso no deja fuera la palabra de Dios, al contrario. Va incluido en el ejemplo, porque se le dice a los padres que tenemos que instruirlo, que enseñarlo mientras vamos con ellos en el vehículo, en el camino, ponerlo en nuestras casas, en cuadros, en letreros, las enseñanzas que queremos que ellos aprendan. Y es sumamente importante. Entonces, hay una etapa crucial para criar, crucial, y es de 0 a 8 años. O sea, no es que después de ahí no tenemos que hacerlo, claro que sí, pero esta es crucial, porque estamos hablando de que la formación de la personalidad del individuo es en esta etapa que se desarrolla. Entonces, si hablamos que podemos darle, fíjense qué importante es que en la vida de Moisés estuvo, por ejemplo, en los primeros 3 años estuvo
con su mamá, o sea, y ellos lo estuvieron criando, y miren el impacto que tuvo esto en la vida de Moisés, que aun cuando fue viejo, hubo una contradicción en su interior con relación a esto. Claro, hay muchas cosas ahí envueltas en ese sentido, pero estamos hablando de que esta es una etapa crucial para nosotros formar. Y la palabra nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es interesante el sentido de esta palabra instruye. El sentido es estrechar. Y tú dices, ¿estrechar qué? Es como estrechar una cuerda en el cuello que si él sale del camino incorrecto, o sea, si él sale del camino correcto, le puede apretar la cuerda. Es la figura. Tú puedes visualizar un perro que tú lo tienes con la cuerda y cuando él quiere salir, él siente el alón y entonces él vuelve y se mantiene ahí. Es interesante esa figura porque nos permite entender que es función de los padres trabajar esa instrucción, iniciar, disciplinar, adiestrar al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Ya oye lo que está diciendo el sabio Salomón, que si de 0 a 8 años se forma esta personalidad, porque un cerebro aprende a trabajar bajo sujeción, bajo obediencia, él no se va a apartar de eso, porque su personalidad se va a desarrollar con estos rudimentos. Y es sumamente importante eso. Ahora, vamos a ver algunos pasajes para que luego entremos a ver otras cosas. Vamos a ver. Proverbios 23:13 dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. Ojo, recuerden que esto es un tema sensible para la sociedad, porque ellos entienden que al decir nosotros esto, estamos hablando de violencia, ¿sí? Y no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de disciplina en amor, ¿sí? Bajo unos límites específicos que podemos hablar. Proverbios 15:32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Imagínate que nosotros mismos nos apliquemos eso y le enseñemos a nuestros hijos también esa situación. Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un niño sin disciplina avergüenza a su madre. Qué tremendo. Entonces, fíjate qué importante es la disciplina de la que habla la palabra de Dios, para que les demos sabiduría al niño, porque hay un cerebro que va a responder a todo lo que estemos haciendo desde afuera. Y vamos a ver algunas cosas ahora. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Oye lo que la sociedad quiere, que nuestros hijos entiendan de nosotros, que no apliquemos nada, que los dejemos como ellos. Si nos llevamos del consejo de Woodward, estaríamos odiando a nuestros hijos, dejando que se viertan por el camino incorrecto y que no aprendan a controlar sus emociones y que delinquen de una u otra forma. Entonces, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 13:24. Entonces, fíjense Proverbios 22:15, cómo contradice muchas de las enseñanzas de la sociedad moderna. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Ojo, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Oye bien. Entonces es sumamente importante. Pudiéramos decir que un niño se trauma o se le genera un trauma a un niño si él se da una quemadita con una plancha. No. Hay unas células nerviosas que van a estar en contacto con ese niño donde sus ojos se conectan con todo lo que ha pasado. Él tocó la plancha, él sabe, su cerebro visualiza que la plancha caliente es un objeto de peligro y que entonces lo que hace su cerebro es decirle cuando esté caliente no te acerques. Tan sencillo como eso, pero no vemos un trauma en un niño porque exactamente se quemó, ¿no? Él simplemente sabe que se quemó porque estaba caliente. Y es una oportunidad para poder enseñar. Entonces, hay muchas cosas, como dice la palabra, que están ligadas al corazón del muchacho. Pero si trabajamos la corrección, vamos a ayudarlo a que él se aleje de eso. Santiago 1:20, y esto sí es importante también, dice que el enojo humano no produce la rectitud de Dios, que Dios desea.
Lo dice la Reina Valera de la siguiente forma: en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. La NTV lo dice: en el enojo humano no se puede producir la rectitud que Dios quiere. Es sumamente importante porque aquí es donde comenzamos, a veces como padres, a operar fuera del modelo bíblico y comenzamos a operar en el modelo en el que quizás fuimos nosotros instruidos, en el que quizás fuimos nosotros afectados. Aquí es donde quizás podemos hablar un poquito más de los estilos de crianza y entonces nosotros entender, por ejemplo, un estilo de crianza agresivo donde había ira y eso no producía la rectitud que Dios deseaba. Incluso en familias cristianas donde hay mucha sujeción y todo es no se produce la justicia ni la rectitud que Dios quiere. Hay muchos hijos de familias cristianas que están hoy en la calle. ¿Por qué? Porque no toleraron ese sistema que no les permitía ser escuchados. Entonces, aún así tenemos que tener nosotros cuidado. Los estilos de crianza que nosotros estuvimos mirando, vamos a ver si pasamos por ellos rapidito para que lo veamos y entonces comencemos a hablar algunas cosas. Estilo de crianza, decíamos, que es el clima emocional y el control en el que los padres crían a sus hijos. Entonces, hablábamos de esta crianza autoritaria que ya sale de la normativa porque solo se queda con la corrección, solo se queda con una alta exigencia y no hay una respuesta, contradiciendo lo que Dios hace. Dios establece la oración para que tú puedas hablar si tienes alguna situación, si tienes que decir algo, pero no. Este estilo de crianza contradice totalmente eso y baja simplemente con una mano dura, desde allá, con una disciplina dura, irracional, que hace daño, exigiendo una obediencia ciega que un niño dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo lo digo. Y sin embargo, aquí lo que puede estarse dando es una proyección de mi papá sobre mi hijo. Y fíjense cómo es lo que se dan las proyecciones. Es como que yo dejo que mi papá siga operando en mí porque me afectó esa crianza y él está en mí y yo me vuelvo mi hijo. Y cuando él hace algo, yo simplemente me estoy proyectando yo en mi hijo. Ese soy yo y el quien está hablando es mi papá corrigiéndome. Y es un modelo insano que yo debo ponerle freno para comenzar entonces a trabajar de una forma diferente. Entonces, ya sabemos que trabajar este sistema va a trabajar mucha indisposición, mucha infelicidad, menos independencia, miedo. Fíjense que Dios quiere que nosotros no tengamos miedo y que su amor sobre nosotros, ojo, echa fuera todo temor. Pero este sistema lo que hace es generar miedo y presentarme como un cuco. Y cuando yo quiero presentar a Dios como padre, el niño hace la relación y dice, si Dios es como tú, yo no quiero a Dios. Para nada. Entonces, mucho cuidado con este sistema, el estilo autoritario, mucho cuidado. Está el estilo crítico, que este estilo, el padre crítico tiene alta exigencia y baja o nula afirmación. Entonces, todo está mal, así no, así no, así no, así no, así no. O sea, es algo que vemos que contradice la palabra, porque Dios deposita una confianza en nosotros cuando nos da una encomienda, lo hace. Incluso Él dice, ojo, en Mateo 7, hablando de las recompensas eternas. Dice en Mateo 7:21, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero hablando en todo eso dice, aquel siervo bueno y fiel, él le dice, buen siervo bueno y fiel, qué bueno. O cuando nos dan las parábolas de los talentos, vemos nosotros cómo reconoce lo bien que hizo la labor, incluso lo recompensa. Entonces, la palabra contradice el estilo crítico. Porque es un estilo que genera también mucha inseguridad y es muy agresivo. Porque cuando no se me reconoce nada como hijo, nada, o sea, nada, absolutamente nada, ¿qué pasa? Yo me siento fatal, con una inseguridad tremenda, un autoconcepto negativo de que yo no valgo porque, ojo, los niños se creen todo.
Y si yo le digo a un niño que es feo, que no sirve, él se lo cree. Y entonces agarra esa historia como si fuera de él, cuando quizás yo estoy haciendo una proyección de muchas cosas que no he sanado. Entonces, es importante eso, conectado con lo que la palabra de Dios nos dice y chequeando bien lo que este estilo trata de desarrollar. Mucho cuidado. Ahí es donde hablamos de ese efecto Pigmalión negativo, de darle al niño una historia que no es de él, pero que él se la cree y vive por ella. No, vamos a darle esa historia que le dio el Señor a Gedeón, recuerden, varón valiente, esforzado, que le dio a Josué, que tenía mucho miedo, y le dijo, tranquilo, que yo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, y lo vas a hacer bien, y vas a conquistar la tierra, y vas a hacer esto. Fíjense cómo Dios anuncia eso, le da unas alas a Josué, que él usa, porque son las alas de Dios, de la fe, de la confianza. Entonces, sumamente importante, tus hijos tienen que tener esas alas, de que tú creas en ellos, de que reconozca las cosas positivas en ellos. Está el estilo consentidor, que tiene baja exigencia y alta capacidad de respuesta. Es un estilo que también contradice la palabra de Dios, porque la Biblia no prescribe que Dios nos dé todo, al contrario, dice que muchas veces Él contesta y ha contestado con no, ¿sí? Ha contestado con no, ha contestado con espera y ha contestado con sí y amén, ahora mismo, en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que visualizar esa situación de esa forma, no ser consentidor, porque cuando soy consentidor, estoy trabajando con dar cosas que hacen daño, dar demasiadas cosas incluso rápido, ojo, hasta dar algo rápido a tus hijos que ni siquiera han tenido la necesidad de sentirlo, de que lo necesito. Incluso eso puede generarle que la respuesta de gratitud no sea la adecuada. Incluso yo tengo que dejar que puedan anhelar eso y trabajarlo en ese sentido. Entonces, trabajar un consentimiento, aun cuando todo está mal, es robarle la capacidad de límites a nuestros hijos, es dejarlos que se desboquen. Imagínate que yo no tenga en una carretera ningún límite o que no se pongan los barajustes estos en la carretera que detienen cualquier vehículo que se desboca. Mucha gente, incluyendo mi esposa, que en una ocasión tuvo un accidente, y si no es por una baranda de esta, se va por un barranco. El carro dio muchas vueltas y terminó, dio ahí y volvió a la carretera dando vueltas. Y gracias a Dios que estaba la baranda. Y entonces fíjense cómo los límites son saludables en ese sentido. Y este estilo genera a muchachos que van a tener inconveniente en ese punto. Entonces está el estilo de crianza negligente, el no involucrado. Aquí es donde yo, lo que quería hacer el señor aquel, el señor Luther, de que dejemos a los niños así, que hagan lo que ellos quieran, que se desboquen, y nada que ver. Cuando no se establecen límites, estamos hablando de que podríamos dejar a nuestros hijos muy mal parados, sin saber controlar sus impulsos. Imagínate un niño que él fue donde su papá lleno de ira y le dijo, mira papá, ese fulano, el vecino, me hizo algo y yo quiero entrarle a golpes, quiero yo. Y el papá le dijo, ok, lo llevó a un granero que ellos tenían y le dijo, ven. Y había mucho carbón y le dijo, mira, hazte de cuenta que ese es él. Y comienza a darle ahí. El niño comenzó con los carbones y lo tiraba y le daba, ¡ay! Y dándole a los carbones y desbaratando todos los carbones. Y ya cuando terminó y fue allá donde el papá y le dijo, ya papá, ya le di, hice todo esto, y el papá lo llevó luego a un espejo y el muchacho estaba negro completamente. ¿Y ese soy yo? Oh, negro completamente. Y le dice, sí, eso es lo que pasa en tu interior cada vez que tú quieres hacer daño, cada vez que tú quieres vengarte de otro, cada vez que tú quieres tomar el asunto en tus manos. Y fíjate qué tremenda lección, que el niño entendió por lo que vio afuera lo que estaba pasando dentro de su interior. Y vemos a un padre involucrado que
trabaja en la vida de su hijo de esta forma, para ayudarlo. Entonces, trabajar una crianza negligente, o sea, es como odiar a un hijo, es no involucrarse en lo que puede hacerle daño, dejarlo que sus impulsos lo lleven incluso a desobedecer a Dios, a desobedecer. ¿Por qué? Porque me va a desobedecer a mí. Yo no le voy a corregir nada cuando me diga nada, no, muchacho. No, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, está el estilo de crianza nutridor o autorizado, que tiene alta exigencia, alta responsabilidad y amor incondicional. Y este es el estilo que tienen que tomar los padres. Nosotros tenemos que tomar la rienda en nuestras propias manos. Los niños no nacen con un cerebro guiado, son pecadores, con la necedad unida al corazón, como dice Salomón. Y nosotros tenemos que ayudarlos, pero ayudarlos sobre todo con el ejemplo de hijos e hijas que obedecen a Dios, de hijos e hijas que entienden que Dios también nos disciplina. Incluso si podemos tener ejemplos de cosas que nosotros hayamos hecho, podemos usarlo en ese sentido. Depende de las edades, porque en todas las edades, desde pequeñitos, desde bebé hasta adultos, podemos influir en la vida de nuestros hijos en ese sentido. Entonces, este estilo tiene alta exigencia, alta responsabilidad y un amor incondicional. Y nosotros tenemos que trabajar con eso para que nuestros hijos nunca, nunca asocien que nuestro amor está unido a su conducta. No, nunca, 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 nunca. Porque entonces ellos van a fallar muchas veces y ahí se van a sentir desgraciados, sin esa gracia del Padre, totalmente. Se van a sentir mal porque van a fallar. Entonces, no está sujeto nuestro amor a su conducta. El amor debe de ser incondicional, incondicional, que él sepa que eso no varía. Ahora, lo que sí va a afectar es la relación de nosotros. Su conducta va a afectar la relación de nosotros. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Y puede afectar incluso sus bendiciones, así como están en la palabra, sus premios, porque como padre tú y yo estamos para darle todo lo básico, pero no para premiarlos. Y si los premiamos por teniendo inconductas, estamos diciéndole que es permitido todo ello. Entonces, este estilo trabaja para dejar ver eso, que yo soy pecador, pero que ellos también son pecadores. Y ayudarlos entonces a que puedan vivir por reglas, a que puedan vivir por límites, porque la palabra de Dios lo prescribe. Entonces, a trabajar un razonamiento lógico de que conviene obedecer. Y incluso trabajar nuestro testimonio de por qué nosotros, Dios nos ha llevado a entender que tenemos que estar bajo su abrigo y bajo su cuidado. ¿Qué nos ofrecen y qué nos ofrece Dios? Y eso es sumamente importante, trabajarlo con niños. Claro, todo desde su edad, Igualmente los castigos también están asociados y relacionados con las edades. Entonces, vamos a ver, esto nosotros lo estuvimos mirando de cómo nosotros como padres trabajamos para desarrollar la autoestima y la autoestima va a desarrollar independencia en la vida de los hijos. Nosotros lo estuvimos mirando y no me voy a detener ahora aquí, lo dejé ahí, pero esto sí quiero que lo vean. Miren algo importante, porque es bueno recordar esto. De 0 a 18 años hay muchos cambios que se dan en la vida de nuestros hijos. Cuando un niño tiene 0 años, es un bebé. Cuando tiene 1, 2, 3 años, 4, nosotros tenemos sobre ellos ¿qué? Tenemos toda la autoridad. Dios ha depositado esa autoridad para nosotros pedirle, decirle, dirigirlo, que hagan lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, ojo, en la medida que él va cumpliendo años, de 0 a 18 años, esa autoridad va menguando. ¿Por qué va menguando? Porque precisamente él va creciendo. Al ir creciendo, se va desarrollando en él un tamaño y una independencia natural. Al menos en el ámbito físico, porque hay muchos que por el estilo de crianza
trabajan una dependencia emocional y no se desprenden y no despegan y no desarrollan habilidades. Pero estamos hablando en el formato natural de la vida. En la medida que un hijo crece, yo pierdo autoridad sobre él. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo el estilo de crianza correcto, donde yo hago caso a la palabra, donde yo aprendo, claro, vamos a hablar algunas cosas y vamos a ver las preguntas en esa línea, pero si yo hago lo que debo de hacer de buena manera, yo puedo desarrollar en la vida de un hijo influencia, que se va a denotar incluso cuando ellos son adultos. Esa influencia no tiene límites y puede ser el adulto que sea y yo voy a tener influencia sobre él como padre si trabajo el estilo correcto. Esa influencia va a subir en la medida que ellos cumplen años. Fíjense cómo la autoridad baja en la medida que cumplen años, pero la influencia sube en ese sentido. Así que, por ejemplo, si yo soy consejero del presidente de los Estados Unidos, yo pudiera preguntarle a ustedes cuánta autoridad yo tengo sobre la nación de Estados Unidos. Yo soy el consejero del presidente y entonces, ¿cuánta autoridad yo tengo sobre la nación? Ninguna. No tengo ninguna. Simplemente soy el consejero. No tengo ninguna. El presidente es él. Ahora, si él no hace nada sin consultarlo conmigo, ¿cuánta influencia yo tengo sobre la nación? Toda. Toda, porque a través de él voy a influir a la nación, pero él va a tomar las decisiones. Simplemente estoy influyendo sobre él en ese sentido. Entonces es sumamente importante esa parte. Hay muchas cosas que se dan en las familias. Es importante destacar que cada hijo que nace en una familia, ojo, esto parece contradictorio, pero cada niño que nace en una familia nace en familias diferentes. ¿Cómo así? Claro, el primer hijo tiene una visión diferente a la del segundo y a la del tercero. El primer hijo nace en un matrimonio que no tiene hijos y su relación con esos padres va a ser diferente. En ese punto. El segundo nace en una familia que ya tiene un hijo. Por eso el segundo es el que menos lo cargan, porque ya hay más experiencia. Ah, mira, está llorando, eso es que le duele tal cosa. Dale el Pedialite, lo que sea. Había un producto que se le da para los cólicos, no recuerdo el nombre, en ese sentido, pero dale eso, que eso es para eso es cólico, o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque hay una visión diferente. Ya tenemos un recorrido, ya conocemos más cosas y luego viene un tercero y así sucesivamente cada uno tiene una dinámica diferente y nace en familias diferentes. El segundo nace en una familia con un hijo, el tercero nace en una familia con 2 hijos y totalmente diferente. Entonces, es importante esto. Fíjense el impacto que puede tener un padre en la vida de su hijo. Yo quiero leer esta historia para cerrar este punto y dejemos entonces que trabajemos algunas preguntas, es un conversatorio y vamos a ver cómo llegamos a puerto. Ponme la cadenita, vamos a leer esta historia para cerrar este punto. Dice, vamos a mover aquí, dice, esa mañana, como todos los días, se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo huérfano de madre. Levántate, que ya es muy tarde. Lávate la cara y los dientes, peínate. Ponte la camisa, apúrate que ya es hora de entrar a la escuela. Ya no tienes tiempo para que te desayune, muchacho. En el camino te vas a tener que tomar un jugo, pero no lo vayas a tirar. Entonces, ¿qué te dije, tonto? Ya te manchaste el uniforme, me tienes harto. Nunca aprendiste a hacer bien las cosas. El chiquillo guardaba silencio. Estaba tan atemorizado que no se atrevía a justificarse con su padre. En la escuela constantemente era reprendido por su maestra porque se distraía siempre pensando, ¿por qué no podía ser feliz como los demás niños? Esa tarde, al regresar a casa, se atrevió a romper el silencio y le dijo a su papá, hoy me preguntó la maestra en qué trabajas y no supe qué responder. Yo entreno perros, dijo el hombre. ¿Y para qué los entrenas?
Preguntó su hijo. Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, a cuidar la casa, a proteger a los niños. Los entreno para trabajar en la policía, en los bomberos, a rescatar personas, para salvar vidas, localizando explosivos y muchas cosas más. Bueno, también los entreno para ayudar a caminar las personas ciegas. Con mucho interés el niño seguía preguntando, ¿y le pagan a los perros por hacer todo eso? Claro que no, dijo el papá. A cambio reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos?, preguntó el niño. Bueno, es muy sencillo, dijo el papá. Solamente les pongo una cadenita, los llevo a pasear, camino y platico con ellos y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios, los corrijo firmemente, pero sin lastimarlos. Después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos. Pero se necesita mucha paciencia, mucha paciencia. El pequeño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicar con sus amiguitos lo que acababa de escuchar. Pero de pronto con ese gesto infantil característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas de gusto, levantó su carita inocente y dijo, ponme la cadenita. Yo también quiero salir a pasear y platicar contigo. Quiero aprender a hacer muchas cosas. Quiero que me corrijas si lo hago mal y después me acaricies para sentir que no estoy enojado, que no estás enojado conmigo. A cambio, yo seré un niño obediente, no te haré enojar más, no haré destrozos, cuidaré la casa, aprenderé a cuidar a las personas, a salvar vidas. Ay, si un día tú te quedas ciego, papito, yo te ayudaré a caminar. Por favor, ponme la cadenita, solo tenme paciencia. El padre sintió que aquellas palabras le desgarraban el pecho. Qué ciego he estado con mi hijo. Es solo un niño pequeñito, lo quise convertir en hombre antes de tiempo. Al abrazar a su hijo prometía sollozando que sería un mejor padre en adelante. Comprendió en carne propia el milagro del amor incondicional que nace de la mascota hacia su amo. Así como la cadenita transformaba el comportamiento de las mascotas, también había transformado el comportamiento del padre hacia su hijo. Una cadenita que unió a ambos corazones con eslabones de comprensión, paciencia y amor. El niño sonrió, se acurrucó en su pecho y dijo, gracias, papá. Fíjense, vamos a dejarlo ahí, es amplio, vamos a ver algunas preguntas y seguiremos trabajando algunos principios conectadas con la pregunta. Vamos a ver. Así que bendiciones ahí. A ver, vamos a ver alguna pregunta. Mire, esto estaba interesante. Yo tengo dos preguntas, pastor, lo que no sé si Maggi tiene una pregunta, hermana Maggi, vamos a ver. Yo tengo dos, pastor, lo que no sé si el tiempo dará para las dos. Hágala, no se preocupe. Ok. La primera es, si es correcto, o sea, siempre por lo regular, de hecho, desde que uno es pequeño, siempre escucha que los padres, o sea, en su infinito amor, vamos a decirlo, siempre le dicen a sus hijos que todo lo que deseen en la vida lo pueden lograr y que tienen la capacidad de hacer todo lo que quieran. O sea, si tú quieres ir a la luna, puedes ir a la luna si tienes el deseo. Sin embargo, yo digo, ¿hasta qué punto eso es sano cuando nosotros los padres, que conocemos bastante bien a nuestros hijos, sabemos que hay hijos que independientemente de nuestro amor tienen limitaciones y aunque Dios puede quitar todas esas limitaciones, eso está también asociado a los dones y a los talentos. O sea, Dios pone un don y un talento en cada quien y quizás si no es tu don y no va acorde con tu don y tu talento, puede que no te desarrolles en eso, no te llegues a desarrollar y vengan las frustraciones, porque escuchaste a un padre que toda la vida te dijo, tú sí puedes, y al final te diste cuenta que quizás tú no podías porque no te fuiste por lo que quizás eran tu don y tu talento y preferiste ir, como quien dice, en contra de la corriente. Le escucho. Bien, mira, hay varias cosas interesantes en la pregunta y es muy interesante lo que plantea Maggi. Estamos hablando de que nosotros como padres deseamos lo mejor, pero a veces lo mejor no es lo mejor.
Y aquí entramos en propósito y tocabas el talento y tocabas el don, pero son muchas cosas en conjunto. Mira, lo primero que hablabas es de lograr, de que le podemos decir que van a lograr todo lo que pueden, lo que se propongan. Nosotros sabemos que el mismo sistema de educación que nosotros tenemos, todos somos diferentes, pero nos educan de la misma forma. Y eso a veces permite que se etiqueten cosas que en realidad no tenemos. Se trabaja mucho los CI, el coeficiente intelectual, cosa que ya está un poquito hacia atrás, porque estamos hablando de que hay múltiples inteligencias, de que hay muchas formas de cómo trabajar con cada persona individual. Y después le puedo pasar unas historias que son impactantes, de donde la ciencia decía que no había nada que hacer, que ese iba a ser un vegetal, y vemos después lo que pasó. Después podemos ver eso, que es interesantísimo. Ahora, el punto es, como padres cristianos, nosotros tenemos que trabajar para siempre guiar a nuestros hijos hacia el propósito de Dios, de que Dios tiene un propósito con ellos y que ellos puedan buscar hacer ese propósito en esta tierra, que puede ser a través del derecho, que puede ser a través de la ingeniería, que puede ser a través de muchas cosas. No podemos limitarnos porque no podemos separar lo secular de lo bíblico. No hay dos vidas diferentes. Yo, por ejemplo, me dedico a la psicología y con la psicología estoy sirviendo a Dios. Incluso soy un cristiano que usa la psicología. Para impactar, por ejemplo, estoy en un lugar donde hay casi 8,000 personas y desde ahí ministrar la palabra, desde la psicología, que me permite entrar a todas estas vidas. Entonces es sumamente importante esto. Es correcto, no hay límites, pero no hay límites en Dios para obrar en nosotros y en nuestras deficiencias. Pero también tenemos nosotros que instruirnos y saber que el don de Dios nunca va a estar en contra de la personalidad y del carácter, nunca. El don va conectado con eso, en ese sentido. Y eso es sumamente importante que nosotros lo veamos. Hay mucho material en esa línea para trabajar, porque lo que sí sucede, y esto es importante, que muchos padres quieren curarse un pasado con la vida de sus hijos. Y esto es importante porque quizás yo no pude aprender a tocar piano o yo no pude ser, yo quería ser abogado y no pude. Y hoy yo quiero agarrar a ese muchacho, encacatarle el derecho por boca y nariz, porque yo quiero curarme un pasado. Y lo que yo no hice, yo quiero que él lo haga para yo estar orgulloso de lo que yo no logré que yo quería. Y entonces, ojo, yo no puedo llevarlo a él a eso, a vivir o a hacer lo que yo quería hacer. Porque ha sucedido, miren, le cuento esta historia que sucedió en un hotel donde alguien estaba dando una charla, una enseñanza. Entonces le dijo a alguien, wow, qué tremendo, mi papá quería que yo fuera abogado y yo no quería, pero nada, me gradué. Él es dueño de un buffet importante en el país y entonces él quería que yo me adueñara del buffet y siguiera con el buffet. Pues yo me hice abogado, le regalé el título y dije, papá, ya hice lo que tú querías, pero yo voy a cumplir mi sueño ahora. Y él le dijo, claro, ojo con esto, le dice él, y entonces, ¿a qué te dedicaste? Dije, no, yo trabajo en este hotel, yo enseño salsa en este hotel. Oye, ven, maestro de salsa en un hotel, y tú eres feliz. Dice, no, me encanta, yo enseño salsa en este hotel. Claro, estoy tomando ese ejemplo para que ustedes vean lo que puede pasar con muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo, que pueden ser muy buenas. Yo quiero que él sea pianista de la iglesia y quiero que sea, pero incluso yo tengo que saber si él quiere eso. Porque es que no es como oraba alguien, decía, no, que Dios le dé el don de continencia a alguien. Decía, no, mire, yo me quiero casar, déjese de eso. Yo me quiero casar, déjese de eso. Entonces, eso es sumamente importante, Maggi. No sé si quedó algo pendiente de la pregunta o si contestamos ahí lo que preguntabas. ¿O Maggi tenía otra pregunta? Sí. La otra pregunta
Si es válido, o sea, por ejemplo, en el caso de hogares donde donde los hijos son diferentes sexos, como es en mi caso, si es válido, por ejemplo, repartir un poquito lo que es la crianza de ellos, y me explico. Si bien es cierto, los dos son mis hijos y todo eso, y todo lo que yo le pueda decir va a servir para los dos, pero hay cosas con las que la niña, por ejemplo, se identifica conmigo, siempre va a ser así por el hecho de ser mujer, y hay cosas en las que yo definitivamente no voy a, porque el niño no se va a identificar conmigo, yo no me lo puedo llevar a un salón de belleza, yo no puedo poner manualidades con él, sin embargo, es su papá, o sea, cada uno se siente identificado con su sexo, entonces, sin embargo, sabemos que por tradición se tiende mucho a que el hombre se recuesta un poquito, no en el mal sentido de la palabra, sino que, bueno, la educación va más por, los padres salen a trabajar, las madres son las que son más encargadas de esta parte, pero ¿hasta qué punto podría beneficiar que el hombre se integre bastante cuando hay un varón en la casa, ¿me entiende? Y cómo eso podría ayudarlo al niño. Bueno, importante eso. El asunto es qué tanto se involucra papá. El asunto es, aquí estamos hablando de como se llama en terapia, el olón parental. Los padres son unos ejemplos para sus hijos. Y como bien dices, ellos van a verlos como un referente y como una identificación. Y, por ejemplo, cuando estábamos compartiendo en la iglesia, decíamos que esto es tan importante, el que ellos puedan identificarse, de que papá sea respetado como hombre, de que mamá sea respetada como mujer, que un niño varón masculino, ojo, si mamá desprecia a papá y hay siempre, mira, y todo se consigue con mamá y papá es como un ridículo, ese niño que es varón, ojo, en su cerebro va a generar una distorsión o puede generar una distorsión donde él diga que no quiere, no se identifica con ese sexo masculino y no quiere ser como eso. Entonces, ¿cómo va a ser? Ahí es donde surgen muchas conductas afeminadas y porque quiero identificarme con mamá y quiero denotarlo. Entonces, ojo, pero eso es importante y es otra línea. Ahora, basado en lo que prescribes, es necesario trabajar los modelos, porque si papá no se involucra y yo como hijo me quieren encacatar que haga esto, que haga lo otro, entonces es tedioso para mí hacerlo. O hay que ser sabio, en este caso mamá, para ayudarlo y validarlo con relación a eso, sin dejarlo fuera, porque es muy posible que quizás papá esté un poco ausente, pero mamá esté muy activa con la niña, y entonces él se sienta como, entonces nadie conmigo. ¿Qué pasa aquí? Nadie conmigo. Entonces, mucho cuidado ahí, pero hay que trabajar el modelo. Si quizás papá no está involucrándose, papá y mamá tienen que hablar para que el niño pueda tener algunas responsabilidades, y eso va a ser genial. Y sobre todo, que él la pueda tener, que papá pueda tener esas atenciones con mamá para que él aprenda cómo un hombre trata a una mujer. Sí, exactamente, eso es muy importante y por eso también corroboro ahora con lo que decía Ramón, de dar esa charla, impartirla casi de manera impuesta a todos los padres, de que todos los padres, los varones de la iglesia lo escuchen, ¿me entiendes? Porque una cosa es que el hijo sepa, por ejemplo, que tiene un padre ausente, literalmente ausente porque se fue del país, porque falleció, por lo que sea, y otra cosa es que el hijo, viendo que la figura paterna está en la casa, está presente, pero que a la vez diga, bueno, mi hermana cuenta con la figura de mi madre, pero yo quizá no puedo contar tan de cerca con la figura de mi padre, aunque sé que lo estoy viendo que está. Entonces quizá el ver esa ausencia teniendo... Es más dañino, es más dañino. Es más dañino. Exactamente, puede marcar bastante lo que es la formación de nuestros varones. Podemos hablar de esto más ampliamente porque hay muchas cosas y técnicas y situaciones, y cuando hay más hijos, y qué hace un padre cuando ellos discuten. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar y hacerlo mucho más amplio en ese sentido. Ok. ¿Hay otra persona que tiene alguna pregunta? Una pregunta, pastor. Sí, Matías. Sí. Con relación a los estilos de crianza, ¿qué hacer cuando uno de los padres es, por ejemplo,
consentidor en la crianza. Ya. Y el otro tiene otro estilo. ¿Cómo congeniar con eso y resolver esa situación? Ya. Interesante. Fíjense que normalmente pasa porque venimos de crianzas diferentes. Es difícil encontrar a una pareja que lo hayan criado en el mismo estilo de crianza. Es difícil en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esta pareja está construyendo una familia juntos y la Biblia prescribe que deben de ser uno, pero uno en todo, uno en la crianza también. Entonces, es aquí donde con sabiduría y con dependencia del Señor vamos a ver cómo Dios quiere que criemos a nuestros hijos, cómo nos dice la sociedad que debemos hacerlo. Entonces, tenemos que llegar a un punto de acuerdo y ver lo que produce cada uno. Por ejemplo, ¿cómo te criaron a ti? Por eso es bueno que esta pareja hable. ¿Cómo te criaron a ti? ¿Qué tú entiendes que faltó? ¿Qué tú entiendes que te afectó? Y así sucesivamente, porque si hay un consentidor y hay un autoritario, miren, va a ser un caos totalmente. Porque lo que el padre quizás prohibió, cuando llegue ya la mamá lo consintió. Entonces entró corrupción en el sistema y el hijo sabe exactamente qué hacer y cuándo hacer algo para que mamá acceda, y entonces tiene un problema. Y mamá se va a convertir en protectora y viene una batalla titánica donde el mismo hijo que se trata de consentir por un lado va a ser afectado. Porque él va a ver que la fuente de su seguridad, que es la unión de esos dos padres, no va a estar bien. Van a estar discutiendo y peleando siempre por una situación. Y aún eso, claro, tiene que hacerse tras bastidores, nunca delante del niño, pero basado en una condición así, esto lo que hace es que aumenta y aumenta y aumenta, porque el padre arrecia para controlar, pero la mamá arrecia para consentir. Entonces, no, hay que entrar en un acuerdo ambos, nosotros que somos adultos, para proteger el bien común que tenemos, que es nuestro hijo. Y no podemos entrar para llevar corrupción al sistema y afectarlo de una forma que entonces genere daño. Para nada, en ese sentido. ¿Cómo manejar el bullying en la escuela, Richard? Ya. El bullying, bueno, el bullying no comienza en la escuela. El bullying comienza en la casa. Tiene una manifestación en la escuela, tanto en el niño que lo recibe como en el niño que lo da. Porque a veces un niño con un estilo crítico en la casa, que lo maltratan y que aquello y que todo lo otro y que no hay nada no lo escuchan, no nada, es un niño que, ojo, es como si tiene unas cosas atestadas y que lo va a manifestar donde él pueda manifestarlo, en ese sentido. Entonces no comienza en la escuela. Si es que mi hijo lo hace bullying, o si es que lo recibe, ambas cosas tienen que ser trabajadas desde lo que está pasando en el interior del niño. O sea, y eso va a depender del tema que sea, ya sea porque él tenga unas libras de más, ya sea porque sea pequeño, ya sea porque quizás tenga un estilo de aprendizaje diferente, depende, eso depende. Entonces, como padres nos toca trabajar esa labor. Eso ya sería, hay varias cosas ahí para acceder en la vida del niño, pero el punto es, si lo recibe, es asegurarlo y trabajar para que él pueda desarrollar las habilidades de defensa. Porque el bullying se activa si a mí me afecta, en ese sentido. Entonces, si me afecta, yo lo voy a activar. Y si no me afecta, el otro entonces no va a tener con qué jugar conmigo. Entonces es trabajar una comunicación sana en familia para poder descubrir qué está pasando. Claro, trabajar con el colegio, con los maestros, porque en este sentido todo tiene que estar involucrado. Hay bullying, ojo, que han llevado a niños a quitarse la vida. Y por eso es serio. Entonces hay que atacar toda esta situación
involucrar a los maestros y todo, al colegio, pero sobre todo trabajar nosotros como familia con nuestros hijos. Y entonces comenzar a enseñarles las habilidades que necesitan. Y si tenemos que buscar ayuda para hacerlo, pero es necesario. Tenemos a Carolina Hernández, que tiene la mano levantada. Hermana Carolina. Sí, buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, excelente, Richard, la exponencia. Y tengo tantas preguntas, pero yo dije, no, cuando vine a ver, él me va a pedir que una cita. Oye, qué tremendo. pero creo que voy a hacer una pregunta importante. Y más bien es como para que usted nos dé unos tips, vamos a decir así la palabra, para cómo establecer los límites de una manera amorosa, porque yo soy un poquito, vamos a decir, un poquito, no violenta no es la palabra, pero estoy tratando muy recta. Sí, muy recta, esa es la palabra. Estoy tratando de llevar la crianza con amor, pero usted sabe que últimamente los niños están confundiendo eso y como que a veces se les va uno de la mano, así que por favor, no sé. Vamos a ver qué usted nos dice. Bueno, cuando hablamos de límites, recuerden que es por eso que tenemos que llevar un ambiente. Lo ideal es que hayan reuniones familiares, que haya culto familiar, que podamos compartir la palabra, que yo pueda, incluso si son niños pequeños, despedirlos cada noche con una lectura bíblica, con una historia impactante de valores. En ese punto. Ahora, cuando trabajamos de límites, ellos no vienen con ellos, nadie los trae. Vemos nosotros qué pasa en la sociedad. Bueno, depende de la edad, pero por ejemplo un niño 2 años, 3 años, yo pudiera decirle, mira, me contaron que una mamá pajarito le dijo, por ejemplo, es un ejemplo, le dijo a su bebé, a su niño, quédate aquí en el nido que voy a buscar unas lombrices para que tú y yo comamos, ¿verdad? Entonces, no puede salir, ¿verdad? Quédate aquí. Pero nada, saliendo la mamá, el niño, el pajarito de un brinco saltó ¡pa! Y cayó y un gato lo agarró. Yo pudiera hablar con mi hijo, por ejemplo, y decirle, ok, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que la mamá le dijo al pajarito? ¿Y qué hizo el pajarito? Y el niño, estamos hablando de esta edad pequeñito, porque más grande podemos hablar en otro formato. Y el niño puede decir, no, que no saliera. Ok. ¿Y él qué hizo? Él salió. ¿Y qué pasó? Sucedió eso, un gato lo agarró. Fíjate. Y ahí entonces yo hago alguna situación y le extrapolo con la vida del niño y le digo, mira, así mismo, y le puedo poner un ejemplo de mi vida. Dios me dice aquí, mira, aquí dice esto y esto, y sabes que en una ocasión yo hice esto y me pasó esto. Entonces yo como padre, y le puedo enseñar esto y esto y esto, y es tremendo, lo van a entender en ese formato. Pero claro, la Biblia de entrada prescribe que ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Y eso es lo bueno que tiene, porque no genera ningún químico en el cerebro la disciplina para que yo me regocije con ella. Al contrario, es una herramienta que en psicología se llama, es una herramienta o sea, se trabajan lo que son técnicas se usa en modificación de conducta, de técnicas positivas para trabajar conductas, para tú promoverlas o para tú eliminarlas. Se llaman refuerzos, esa es la palabra que estaba buscando, refuerzos positivos o negativos. Entonces, cuando yo quiero trabajar límites con la vida de mis hijos, yo puedo trabajar de esa forma y hacer uso de la palabra de Dios. No para que él pueda entender. Por ejemplo, yo con mis hijos que ya son grandes y adultos, venían y cometían alguna inconducta y yo iba y le leía la palabra y le decía, mira lo que dice acá. ¿Qué debería hacer yo como padre? Bueno, corregirme. ¿Y qué tú crees que yo debería hacer? Vamos a ver.
y esto, y lo trabajábamos. Me decían, bueno, esto y esto. Y terminábamos, y ellos terminaban aceptando la corrección, pero ojo, no por ellos, por su conducta, porque es sumamente importante destacar que lo que estoy trabajando contigo es tu conducta, tu conducta. Entonces, es sumamente importante, y sobre todo que al fomentar ese límite yo sea el modelo, porque no puedo decirte haz esto haciendo yo lo otro. Lo que yo hago no va a dejar que él escuche lo que yo trato de decir, porque siempre lo que hago va a hablar más alto. Entonces, hay muchas formas, hay unas tablas que usamos incluso para establecer límites y conductas, pero ya es mucho mayor. Tendríamos que hablar ahí varias cosas más que después, quizás en una charla con más tiempo lo podemos ver. Yo vi que Matías tenía la mano levantada. Mildred, no sé. Sí, Mildred. Dios me le bendiga. Amén. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando uno tiene un niño que uno como padre ha identificado que tiene un don, y también hay personas que lo han notado, ese don que tiene el niño, pero el niño como que no lo admite, que tiene el don, y como que huye de esa capacidad que tiene? ¿Qué uno puede hacer en esa dirección? ¿Qué edad tiene? 15 años. 15 años. Ok. Tiene un don. Bueno, estamos hablando de un don espiritual o de un talento, que son dos cosas diferentes. Vamos a quedarnos con un talento para que lo hagamos más general. Sí, perdón. Un talento. Entonces, fíjense, lo que yo puedo hacer como padre es animar, es crear una plataforma para que ese talento pueda desarrollarse totalmente. Apoyarlo, ayudarlo, y cuando le toque ejecutar ese talento, entonces yo decirle lo bien que lo pudo hacer. Claro, estamos hablando de como familias cristianas, no estamos trabajando un humanismo para levantar al hombre, sino para que con ese talento yo pueda glorificar y bendecir a otros y dar gloria a Dios. Pero el punto es generar una plataforma donde él puede ejecutarlo totalmente. E incluso, si tengo que pagar para que pueda desarrollarse, porque puede ser el canto, puede ser cualquier otra cosa, yo entonces trabajar para que él se ejercite. Porque recuerden una cosa, estamos hablando de dones y de talentos, y esto no es suficiente nunca. Sansón tenía mucho carisma, mucho talento, pero no tenía nada de carácter. Y entonces el carácter termina tumbando el talento y entonces robándole la honra al Señor, deshonrando más bien a Dios con ese talento que se tiene. Entonces, por eso hay que trabajar en conjunto con todo para que ellos entiendan que eso viene de Dios, aunque si no lo admite, ojo, quizás no está entendiendo todavía por la edad lo importante que puede ser, pero también yo no puedo estarlo presionando porque todo se ajusta en su momento, en ese punto. Dios se encarga de trabajar y que él pueda darse cuenta y orar, sobre todo como padre, para que se cumpla el propósito de Dios en eso que yo creo que él tiene. O sea que hay más cosas ahí, pero ya la podremos ver en esa línea. Está bien, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o que no tengo más manos levantadas? Pero yo pienso que la conferencia de hoy ha sido muy enriquecedora. Nosotros lo que estamos bregando con hijos es una bendición, porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo e ir adquiriendo más conocimiento para darle una mejor formación a esos tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos de cada uno de nosotros. Aquí hay una pregunta que dice en el chat,
una niña de 1 año puede entender y asimilar un mandato cuando se le dice no tocar algo o no te suba en la silla? Sí, sí puede hasta un punto, claro. Estamos hablando de un niño de 1 año, trabaja comandos muy, pero muy cortos. Pero aquí el punto es, ojo, que a esa edad no nos toca a nosotros trabajar eso, no esperar o sea, puede entender, eso va a depender, pero recuerden que está en una edad de explorar. Quizás está caminando o todavía está gateando, está en una edad de explorar y con el toque, ellos exploran con la boca, con el toque en esa edad. Entonces es muy difícil que asimilen el que yo le pueda decir algo, mira el tomacorriente, no te acerques a eso, no. Yo tengo que cubrir ese tomacorriente e ir trabajando. Y sí, diciéndole que no se toca, pero no es un asunto para castigarlos ni nada por el estilo, porque es un bebé, es un niño y necesita totalmente mi atención y mi cuidado en esa edad, aunque eso va variando en esa línea. Pero mucho cuidado con muchos padres que trabajan un estilo aquí y le dicen, no, que él no entiende, y que él no entiende. Y el que no entiende es el padre. Está como el señor que estaba en el supermercado y el muchacho está haciendo y deshaciendo ahí y entonces él dice, calma Mateo. Y el niño es así, se está tranquilito. Wow, dice una señora, wow, señor, me encantaría tener esa. Mire cómo usted dijo, calma Mateo, y mire cómo ese niño se tranquilizó. Dice, señora, Mateo soy yo, si lo agarro, mire, si lo. Tremendo, Mateo soy yo, señora, soy yo. Tremendo. Así que mucho cuidado, es un bebé y tenemos que cuidarlo, no esperar que dominen todo eso. Bien. Vamos a tener una última pregunta en el día de hoy, la hermana Carolina. Yeah. Ay, sí, yo tengo muchas, pero ok, esta creo que también va a ser muy importante. Y quiero aprovechar a Richard por su especialidad. Hay algo que a mí me gusta hacer y es como investigar y leer y las cosas que yo hago, ver si la estoy haciendo bien. Entonces, últimamente he visto muchas publicaciones acerca de lo que uno dice, te voy a poner en la pared a pensar. O de sentarlo en una silla a pensar. Hay diferentes formas, pero el hecho en sí es como ponerlo a pensar por lo que hizo. Entonces, lo que he escuchado, todo es en contra. Entonces, yo quiero que usted nos dé su opinión como profesional y nos diga si eso está bien o está mal, o de si hay alguna forma de, como de hacerlo, o sea, con el fin que uno lo lleva. Si está mal, que usted nos diga entonces cuál sería la forma correcta, y si está bien, pues que nos diga su opinión también. Eso de ponerlo aparte, en psicología se llama tiempo fuera, sacarlo del ambiente que él está disfrutando. Pero ojo, fíjense, hay muchas formas de abordar la disciplina que nosotros tenemos, muchas. Pero no todas funcionan de la misma forma porque todos los niños son diferentes. Ojo. Entonces vamos a estar pendientes de lo que más pueda funcionar en la vida de nuestros hijos y podemos probar diferentes cosas. Vemos que esto no funciona, entonces vamos a aplicar otra cosa con él. Ahora, toda disciplina tiene que trabajarse de acuerdo a la edad. Esto del tiempo fuera, para niños por ejemplo, va a ser difícil para un niño de 1 año y medio, hasta de 2 años, 3 años ya puede entenderlo, hasta 2 años y medio, depende 4, 5, depende. Pero ojo, puede funcionar siempre y cuando esta conducta le deje ver al niño, le esté robando parte de lo que quizás él quisiera disfrutar. Porque lo que estamos enviándole a su cerebro es que esa conducta te aparta de lo que tú quisieras disfrutar, valga la redundancia. Entonces, cuando él está allá afuera, él se siente mal cuando está afuera, háblese, pero estar fuera es simplemente estar quizás ahí detrás en el balcón cuando están aquí compartiendo los demás niños, pero él está en el balcón apartado, sencillo. Eso puede funcionar, claro que sí.
porque entonces él anhela estar aquí con los demás, pero el tiempo fuera es el castigo por la situación que hizo. Entonces, cuando él venga, él no va a querer repetirla, porque si la repite, vuelve allí y se aparta del lugar de su disfrute. Dios hizo algo similar con Miriam cuando la mandó a apartar por 7 días fuera del campamento. Apártame a Miriam por 7 días fuera del campamento. ¿Por qué? Por estar criticando a Moisés en este caso. Y en el caso de Miriam le funcionó. O sea, y así sucesivamente. Hay muchas cosas, pero sí puede funcionar si se hace bien, si no se hace por demasiado tiempo, porque estamos hablando de que es un niño de 3 años. Esto funcionaría por 1 minuto, 2 minutos, o sea, imagínate, no, te vas a quedar ahí 3 horas, eso no funciona, porque de hecho él no lo va a resistir, te va a desobedecer y entonces luego no funciona, porque él no funciona. Tiene que ser en el momento exacto ahí que haga el impacto con la conducta. Importante. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. Yo pienso que hemos recibido una enseñanza muy importante en esta noche y damos gracias también a nuestro hermano Richard, que siempre está dispuesto para acompañarnos en estos temas de tanta importancia en el día de hoy para la familia.